En Corazón Salvaje de 1993, fuimos testigos de una historia de amor que rompió todas las reglas. Juan del Diablo y Mónica de Altamira jamás debieron estar juntos. Su unión fue el resultado de una traición, de resentimientos y de heridas abiertas. Esta historia idílica terminó por traspasar la pantalla y enamorar a miles de espectadores, convirtiéndose en una de las más queridas de la historia. Pero su boda estuvo a punto de no ocurrir. Mónica no contaba con la dote, un requisito fundamental en aquella época. Aunque Juan, con su carácter indomable, se negó a aceptarla, arguyendo que ya de por sí, Mónica era un premio muy grande, estando ella por encima de propiedades y dinero. Claro está, esta actitud de Juan era muestra del amor que le profesaba a Mónica, pero, ¿sabes realmente qué significaba la dote y por qué era tan importante? Quédate, porque te lo revelamos a continuación. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. La institución matrimonial en el siglo XVIII trascendía el simple acto de unir dos vidas. Era un complejo entramado social, económico y legal, profundamente arraigado en las estructuras de poder y las relaciones familiares. La dote, como elemento central de este contrato matrimonial, revela las dinámicas de género, la importancia de la herencia y el papel de la mujer en una sociedad predominantemente patriarcal. La dote, lejos de ser una mera transacción económica, era un símbolo de estatus social, un instrumento de control familiar y una garantía de seguridad económica para la mujer. Su valor iba más allá de la suma de bienes materiales aportados al matrimonio. La dote en el siglo XVIII era una pieza clave en el engranaje social. Funcionaba como una especie de moneda de cambio que permitía a las familias negociar alianzas estratégicas a través del matrimonio. El valor de la dote, en términos de bienes materiales y prestigio social, determinaba el estatus de la novia en el mercado matrimonial. Para las familias, la dote era una inversión que aseguraba la continuidad del linaje y el mantenimiento del patrimonio familiar. Para las mujeres, representaba una garantía de seguridad económica y social, aunque su control sobre estos bienes estaba limitado por las normas patriarcales de la época. En esencia, la dote era un reflejo de las desigualdades de género y de la importancia del matrimonio como un contrato social y económico. La dote era un instrumento de poder que las familias utilizaban para controlar las vidas de sus hijas. Al determinar la cuantía y composición de la dote, los padres de la novia ejercían un control directo sobre las opciones matrimoniales de sus hijas. Una dote generosa podía asegurar alianzas estratégicas con familias de mayor prestigio, mientras que una dote escasa limitaba las posibilidades de la novia. Además, la dote servía como una garantía de que el patrimonio familiar se mantendría intacto, asegurando así la continuidad de la línea familiar. En esencia, la dote era una herramienta que permitía a los padres perpetuar su influencia y poder dentro de la sociedad. La dote, más allá de ser un simple aporte económico al matrimonio, funcionaba como un salvavidas financiero para las mujeres del siglo XVIII. En teoría, garantizaba cierta seguridad económica en escenarios como la viudez o el divorcio, protegiéndolas de caer en la pobreza. Sin embargo, esta seguridad estaba condicionada a un intrincado laberinto de cláusulas y restricciones legales, que limitaban considerablemente la autonomía de las mujeres. La administración de la dote, incluso después del matrimonio, solía quedar bajo el control del esposo o de un tutor designado por éste. Las mujeres tenían pocas opciones para disponer de estos bienes a su antojo, y su acceso estaba sujeto a la aprobación de sus maridos o tutores. Además, en caso de viudez, las viudas a menudo enfrentaban dificultades para acceder a su dote, ya que podían ser presionadas a volver a casarse o a entregar parte de sus bienes a la familia de su difunto esposo. En resumen, aunque la dote prometía una cierta seguridad económica, esta promesa estaba supeditada a un sistema legal que favorecía los intereses de los hombres y limitaba la autonomía de las mujeres. La dote,
en lugar de ser un instrumento de empoderamiento, se convertía en una herramienta de control y dependencia. La dote era un espejo fiel de las profundas desigualdades de género que caracterizaban la sociedad del antiguo régimen. Al ser las mujeres privadas de derechos políticos y económicos, su valor social y económico quedaba estrechamente ligado a la dote que aportaban al matrimonio. Esta institución no solo reflejaba la subordinación femenina, sino que también la perpetuaba. La dote otorgaba a los hombres un poder considerable sobre sus esposas, ya que les permitía controlar los bienes de éstas, y en muchos casos, limitar su autonomía. Además, la cuantía y la composición de la dote determinaban el estatus social de la mujer, dentro del hogar y en la comunidad, subrayando así su dependencia económica y social respecto al hombre. La dote era un elemento fundamental en los matrimonios de conveniencia, los cuales eran la norma en el siglo XVIII. Estos matrimonios, lejos de ser motivados por el amor, eran acuerdos estratégicos entre familias para consolidar alianzas políticas, económicas y sociales. La dote, en este contexto, funcionaba como una moneda de cambio, que permitía equilibrar las relaciones entre las familias involucradas. Una dote generosa podía asegurar un matrimonio ventajoso para la hija, incluso si el novio no era particularmente atractivo, o si existía una diferencia significativa en edad o estatus social entre los contrayentes. Además, la dote servía como una garantía de que la familia de la novia cumpliría con sus obligaciones contractuales y no causaría ningún perjuicio al honor o a la reputación del esposo. En resumen, la dote era un componente esencial de estos acuerdos matrimoniales, transformando el matrimonio en una transacción económica y social, más que en una unión basada en el afecto. La dote era un pilar fundamental del honor familiar en el antiguo régimen. Una dote generosa no solo era una demostración de la riqueza de la familia, sino también un símbolo de su prestigio social. Al otorgar una dote cuantiosa a su hija, una familia demostraba su capacidad para mantener su estatus y asegurar un buen futuro para su descendencia. Por el contrario, una dote escasa podía considerarse una afrenta al honor familiar, sugiriendo que la familia no era lo suficientemente rica o poderosa para proporcionar una buena vida a su hija. Esta estrecha relación entre la dote y el honor familiar explica por qué los matrimonios eran negociados con tanta cautela, y por qué las familias se esforzaban por encontrar los mejores partidos para sus hijas. Una dote insuficiente no solo perjudicaba a la hija en cuestión, sino que también podía afectar las perspectivas matrimoniales de sus hermanas menores, ya que una familia con una reputación empañada tendría dificultades para encontrar maridos adecuados para sus hijas restantes. La evolución del concepto de dote a lo largo del siglo XIX fue un reflejo de los profundos cambios sociales y culturales de la época. La creciente influencia de las ideas ilustradas, que promovieron la igualdad y la individualidad, socavó gradualmente las bases sobre las cuales se había construido el sistema de dotes. El ascenso de la burguesía, con sus valores de trabajo y meritocracia, también contribuyó a modificar las expectativas matrimoniales. Los matrimonios por amor comenzaron a ganar terreno, desplazando gradualmente a los matrimonios de conveniencia, basados en cálculos económicos y sociales. Conforme avanzaba el siglo, la dote, que había sido un elemento central en los matrimonios arreglados, perdió paulatinamente su importancia. Las leyes comenzaron a reconocer cada vez más los derechos de las mujeres, limitando el poder de los maridos sobre los bienes de sus esposas, y otorgándoles mayor autonomía económica. Sin embargo, es importante señalar que la desaparición de la dote fue un proceso gradual y desigual, y que persistió en algunas regiones y clases sociales durante mucho más tiempo. Y así, la dote estuvo a punto de convertirse en un obstáculo para Mónica y Juan del Diablo, pero su amor trascendió cualquier barrera. ¿Conocías este detalle sobre la importancia de la dote en la historia?
Déjame tu comentario, me encantaría saber tu opinión. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal, para seguir descubriendo más curiosidades sobre Corazón Salvaje y otras grandes producciones que marcaron una época. Pero espera, tienes mucho más que ver y disfrutar haciendo clic por aquí,